Hizo chistoso y lo voy a compartir contigo. Una familia en Estados Unidos que vivía en un pueblo muy chiquito, pueblito en las montañas, y ellos se dedicaban ahí a talar los árboles. Y pues nunca habían salido esta familia de americanos ahí montañeses de ahí de su pueblo, ahí en las montañas. Pero bueno, se sacó uno en la compra de un producto en una tienda, un viaje todo pagado a Nueva York. Y entonces ahí va la familia que nunca había salido de ese pueblito ahí en las montañas, y llegan a Nueva York y con todo el tour pagado y todo. Y llegando, los llevan a conocer un edificio. Era uno de los edificios más altos ahí, el Empire State Building, altísimo, un rascacielos. Y ellos al entrar ahí pues se quedan sorprendidos. Y el guía les comienza a explicar. Y en eso el papá y el hijo voltean y ven que de repente unas paredes se abren. Y dicen, wow, se abren las paredes. Era un elevador, pero dicen, mira. Y en eso ven, mientras les estaban explicando, que una señora, pues no muy grande, pero una señora de unos 50 y tantos años, todavía joven, entraba al elevador muy arreglada, rubia ella, muy bien vestida, muy elegante. Y la ven y dicen, oye, pasó por la pared, se cierra. Dice, wow, se quedan sorprendidos el hijo y el papá. En eso vuelven a ver y no tardó un minuto y se vuelve a abrir la pared y ven salir a una mujer joven y bella de unos 20 años de edad, bien arreglada, una modelo rubia, preciosa. Y voltea al papá y le dice al hijo, hijo, ve por tu mamá. Amén. Aleluya. Bueno. Vamos a empezar con la palabra de Dios esta mañana. Primero quería comentarles, la semana pasada estuvimos orando, les dije que el sábado mi papá ingresó al hospital y realmente muy grave. De hecho, mi papá tuvo paro cardíaco, respiratorio. En la ciencia médica eso es que está muerto. Ya cuando no respiras ya no tienes pulso. Entonces mi papá dejó, decía el doctor, que es lo que la ciencia y lo natural así lo dicta, no tuvo oxígeno en el cerebro por mucho tiempo, tal vez más de 3, 4, 5, algunas veces pensábamos que hasta 10 minutos o más. Al llegar ahí, una de mis hermanas fue muy rápido, llegó al hospital y yo llegué 5 minutos después y le estaban dando a mi papá resucitación, lo que hacen los doctores, oxígeno y todo. Algo increíble pasó porque realmente eso es que estaba muerto y estaba morado, dicen, mi hermana estaba llorando en lo que, o sea, estaba totalmente asustada. En un momento yo salí, me puse a orar, dije, Señor, y desde que salí, desde que me hablaron, y sale el doctor y nos dice, ¿sabe qué? Su papá tuvo 3 paros. O sea, sí, ya volvió, ya está ahorita conectado y pues traía atorado comida y por eso no podía respirar, porque se le había atorado un pedazo de capirotada. Y entonces dice el doctor, no, traía el pedazo aquí atorado, no podía respirar, pero ya ahorita está conectado. Entonces dijo, ahora sí vamos a ver qué sucede, porque la falta de oxígeno en el cerebro, eso crea daños, no sabemos hasta dónde o cómo, y pues está grave. Háblenle a toda su familia, que vengan todos, porque esto ya... Pero bueno, comenzamos a orar, a creer. Yo creo, y mi familia también, que Dios puede hacer mucho más abundantemente, que no hay límite, que Dios es poderoso. Entonces nos pusimos de acuerdo y comenzamos a orar, y aquí oramos en la iglesia. Y el reporte en general y del médico y lo natural era de que, ¿sabes qué? Olvídate, o sea, ya mejor pues ver, porque tenerlo nada más vegetal, conectado, no es vida. Entonces comenzamos a creerle a Dios por lo mejor. Señor, tú quieres lo mejor para nosotros, y la salud es un regalo que tú nos diste, fue parte del sacrificio en la cruz. Entonces creímos y comenzamos a declarar y orar por mi papá con fe, aún en contra de todas las circunstancias. Y todos los días yo entraba mañana y tarde en lugar de terapia intensiva,
Y bueno, gloria a Dios, ahorita nos dice el doctor y me estaban comentando que ya lo van a trasladar a la casa el lunes. Reaccionó, abrió los ojos, ya está respirando solo, ya sin equipo, ya quiere hablar. Dicen que está, pero pues como estaba con el tubo, y dice el doctor, miren, su cerebro, el TAC y todo lo que le vieron, gracias a Dios, porque eso estamos orando, que no estuviera pues dañado el cerebro. Entonces hay mucho aliento, dice el doctor, pues su cerebro, de todo lo que pasó y todo, se ve que no tiene infarto de daño, que no tiene, o sea, nos da muy buenos resultados. Y es algo increíble, realmente es un milagro. Para Dios no hay nada imposible, y pues para gloria y honra de Dios. Amén. Gloria a Dios y gracias por orar con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy les quería hablar porque estuve meditando mucho esta semana con todo esto y estuve orando y pues platicaba con personas a mi alrededor, amigos, gente en el trabajo. En todos lados me preguntaban y algunas personas me hacían ciertos comentarios pues de su corazón, aunque algunas veces no fueran alineados a la verdad de la palabra de Dios, pero muchas personas se acercaron a mí a decirme cómo está tu papá y esto, y a decirme alguna recomendación o algo. Entre todo eso yo comencé a meditar en la voluntad de Dios, y lo que yo quiero hablar contigo es hoy sobre la voluntad de Dios. ¿Cuál es en realidad la voluntad de Dios para nosotros? Fíjate que hay una voluntad específica para cada uno de nosotros. La voluntad específica de Dios es que Dios sí tiene una misión y un propósito para cada uno. Y esa voluntad específica incluye muchas cosas. Muchas veces, ¿a qué te vas a dedicar en tu vida? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu misión en Cristo? ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a vivir? Muchas cosas implican la voluntad específica de Dios. Pero en esta mañana yo no te voy a hablar de la voluntad específica, después hablaremos de ella. Hoy te voy a hablar de la voluntad general de Dios para todos los hombres, para todos los seres humanos. Lo que es la voluntad de Dios para toda la gente. Y eso es lo que hoy quiero compartir contigo en esta mañana. Fíjate que es imposible, y yo me di cuenta, tener fe si no conoces la voluntad de Dios. Porque si no la conoces, no puedes estar firme y tener la certeza de que estás creyendo a Dios en lo correcto. Entonces tienes que conocer la voluntad de Dios. Hay un hombre de Dios famoso que dijo: la fe comienza cuando conoces la voluntad de Dios. Ahí comienza la fe, cuando conoces la voluntad de Dios, porque entonces tú puedes estar firme creyendo lo que Dios quiere para ti, y entonces tú puedes tener la certeza. Por eso mismo, en Santiago capítulo 1, versos 6 al 8, nos dice que si no tuviéramos la certeza, si no conociéramos la voluntad de Dios, entonces estaríamos nosotros divididos. Dividiríamos en que tal vez sí o tal vez no. ¿Será esto la voluntad de Dios? O tal vez no es. A lo mejor estoy pidiendo mal, porque a lo mejor estoy en contra de la voluntad de Dios. Entonces tienes doble ánimo, no tienes certeza. Y dice en Santiago que el que tiene doble ánimo no espere recibir nada del Señor. Entonces es bien importante que tengamos, dice, pero pidan con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte para otra. Dice, no pienses, en el verso 7, no piense que pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No recibirías nada. 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si no conocemos la voluntad, no podemos estar con la certeza. Y seríamos inconstantes, para arriba y para abajo. No habría resultados, no tendríamos realmente, no veríamos la manifestación del poder, de la gloria de Dios.
Fíjate, la certeza, simplemente Hebreos 11:1 dice, la definición de la Biblia de lo que es la fe. Dice, Hebreos 11:1, es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú no tienes certeza de algo que estás pidiendo, que sabes que Dios quiere, entonces tu fe pues no tiene un fundamento. No puedes esperar entonces con certeza, esperar que suceda lo que tú estás creyendo. Amén. Ok. Fíjate, el apóstol Pablo lo oraba, y ya se los he dicho porque los considero de mucha importancia el entender esto que el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia, a los colosenses y a los filipenses. Colosenses 1:9, por lo cual también vosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, él pedía que seamos llenos, o les decía a los colosenses, del conocimiento de su voluntad, que tú conozcas la voluntad de Dios, que tú la conozcas realmente, que estés seguro. Y dice, en toda sabiduría y inteligencia. Para entender la Biblia, gracias a Dios que nos dio a todos intelecto, inteligencia, porque para entender esto se requiere también poner inteligencia. Pero habla todavía de una inteligencia y sabiduría espiritual, que es la palabra. Esto es la inteligencia espiritual de Dios, no la de este mundo. Efesios 5, del 15 al 17. Otra vez Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no sin inteligencia espiritual, no sin sabiduría de Dios, no necio sin saber, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos no saben que vivimos en un mundo caído, donde está constantemente nuestras vidas y alrededor y todo atacadas por muchas cosas que no son agradables y que no son la voluntad de Dios? Estamos en un mundo caído y el tiempo, como dice aquí, porque los días son malos. Por lo tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos. No sean así, decir, bueno, no sé, sin saber, sin entender, sin conocer, sin sabiduría. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es muy importante que conozcamos la voluntad del Señor. Fíjate, la palabra en voluntad en griego es telema, pero se pronuncia, bueno, yo no pronuncio bien el griego, pero lo voy a intentar, siempre me sale mal. Delaima. Telema se escriba, telema. Delaima, que significa, y esto checando en no nada más en la palabra voluntad en griego, sino en la Biblia, porque la Biblia nos responde las preguntas de la Biblia. Tú no puedes agarrar un libro hacia afuera para responder lo que Dios nos habla. Es la misma Biblia que nos da la respuesta. Entonces, la palabra voluntad, como viene en Romanos 12:2, para que conocéis la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, la palabra voluntad ahí es delaima. Y eso significa que la voluntad de Dios es lo que Él desea, lo que a Él le place, lo que le produce a Dios agrado. Fíjate, lo que a Dios le agrada, esa es la voluntad de Dios. Lo que le place. Romanos 12:2 es la que les dije. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformar nuestra manera de pensar a la manera de la sabiduría e inteligencia de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuál es la manera y cuál es el deseo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, de vuestro entendimiento. Porque muchas veces nos dicen, esto es la voluntad de Dios y es sabiduría humana. Y la sabiduría humana es muy lógica. De hecho, es más fácil que una mente humana se adapte y diga, no, pues si es que es así. Si dicen que no, ya no, ¿para qué le buscas? Deja.
no le creas a Dios, o sea, ya, acepta. La lógica humana y la sabiduría humana es muy, de hecho, dice que la palabra de Dios es locura. El evangelio es locura. Las buenas nuevas de las que les hablamos, que Dios es poderoso, que es más poderoso para hacer todas las cosas, es locura. Pero porque no se ha de discernir con la mente, se discierne espiritualmente. Entonces para el carnal, dice la palabra, el que es humano y carnal, dice, no, hombre, pues tú estás loco, tú y tu Dios, sí, no me estás loco. No me voy a enojar como la semana pasada, que dije, vieja alegre con la bomba. No. Lo vi después, me dio risa, no sé por qué dije eso. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es agradable y es perfecta, porque es lo que a Él le agrada, lo que a Él le place. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Mira, Dios siempre quiere lo mejor. Dios siempre quiere lo mejor. Dios no se conforma con más o menos. Dios quiere que tú le creas siempre por lo mejor. Si tú te pones a pensar y dices, Dios, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Bueno, Dios quiere siempre lo mejor. Dios no hace cosas. Entonces tú no te debes de conformar con menos, porque Dios dice lo mejor. Siempre lo mejor. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a ver algunas áreas. Te voy a hablar de algunas áreas porque no podría hablarte de todas ahorita en este momento, en las cuales podemos ver a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, cuál es la voluntad de Dios, porque es muy claro en la Biblia. Entonces vamos a ver algunas de esas áreas que son muy importantes, que comencemos a establecer y conocer para tener una fe firme. Bueno, la primera que te voy a hablar es que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo, el agrado de Dios, que todos los hombres sean salvos, que todos procedan a un arrepentimiento de la incredulidad, de arrepentirte de rechazar y de tener incredulidad en Dios, y que pongas tu fe y confianza en Dios, en Jesús, el que nos da la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 4. Fíjate cómo dice, del verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno y agradable. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que desea Dios, que todos los hombres, algunos dicen, es que no, la salvación es para algunos. No, en realidad sí, algunos se salvan, otros no llegan a salvación, porque cada quien decide si quieres creer en Cristo Jesús o no crees. Tristemente, no se hace la voluntad de Dios de que todos los hombres sean salvos. Muchos están muriendo sin conocer a Jesús. En países está bloqueado el evangelio porque se ha levantado el enemigo para que no entre el evangelio, como en China y otros países. No quieren que entre el evangelio. Entonces gente se está muriendo. Eso no es la voluntad de Dios, sin Cristo, sin vida eterna, sin salvación. Por eso Dios nos necesita a nosotros, iglesia. Por eso nos dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda. Algunos hacen exclusiva la salvación y dicen, no, a los predestinados. Y no les voy a hablar de teología. Pero lo que decía en Romanos 9, de los que nos predestinó, a quien nos escogió, fue a nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos. Y si leemos lo que es predestinación, se refería a que nada más con el pueblo de Israel, los judíos, tenía pacto Dios. Era con el único. No había pacto con ningún otro pueblo del mundo más que el pacto era con el pueblo de Israel, con los judíos. Había ley, tenían pacto, tenían esperanza, tenían Dios. Mas todo el mundo restante, ni pacto, ni Dios, ni esperanza, ni ley. Pero dice que en el misterio de la voluntad de Dios, en el misterio de su voluntad que nos fue revelada a nosotros,
estaba que desde antes de la fundación del mundo, antes de que hiciera Dios al mundo, predestinó a que nosotros, los que no fuimos judíos, los gentiles, podamos tener también la salvación. Gloria a Dios, es algo glorioso y es para todos. Tristemente, no todos llegan al conocimiento de la verdad, que eso es lo que quiere Cristo. Por eso es importante que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas y que la gente vea a Cristo en nuestras vidas y les dé por conocerle a Él y predicarles del Evangelio, que esa es la voluntad de Dios. Por eso, como dice en Romanos 10, del 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces vemos que se requiere la fe. Cuando conoces la voluntad de Dios, tú puedes decir, ay Señor, esa es tu voluntad. Entonces tú puedes tener fe en lo que dice y ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, la justicia de Jesús que recibimos por gracia, no porque no la hayamos ganado, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso también leemos que la voluntad de Dios, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios quiere que todos tengamos vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Algunos dicen, y no les voy a hablar ahorita, también una de las doctrinas, aparte de la predestinación, que la tuercen. También hay una doctrina que la tuercen demasiado, es la más popular en todas las iglesias, que es la de la soberanía, que Dios controla todo, que se hace la voluntad perfecta de Dios. No, si se hiciera la voluntad perfecta de Dios en todo, entonces todo el mundo fuera salvo, no hubiera violaciones, porque entonces Dios, ¿cómo va a permitir? O sea, se contradice completamente. No voy a hablar ahorita de la soberanía, pero entonces le echaríamos la culpa a Dios de todas las maldades y todo lo mal que está sucediendo, todas las cosas, las violaciones, los asesinatos y todo. Bueno, es que es la voluntad de Dios que anden mate y mate gente, es la voluntad de Dios que violen niños y no. Dijo Dios, yo he puesto delante de ti el bien y el mal, escoge. Si no tuviéramos el libre albedrío y la capacidad de escoger, escoge pues el bien para que vivas. Si no tuviéramos la capacidad de escoger, pues entonces diríamos, bueno, pues al cabo ya, lo que Dios quiera, al cabo que se va a hacer lo que Dios quiera. Y si me apachurra un tren, Dios quiere que me apachurre un tren. No. Amén. Amén. No les voy a hablar de eso. Ok. Entonces, también Dios nos habla que su voluntad es que tú seas prosperado en todo. Y aquí cuando dice en Juan, tercera de Juan, capítulo 1, es el único capítulo de tercera de Juan, verso 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces la voluntad de Dios es que tú seas prosperado en todas las cosas, en todo. Y cuando habla en todo, está hablando en todo tu ser. Y cuando es todo tu ser, tú eres espíritu, alma y cuerpo. En todo tu ser. La prosperidad espiritual inicia cuando somos salvos, y eso es lo que ya hablamos. Dios quiere que todos seamos salvos, que recibamos a Jesús. Entonces, de estar muertos, dice la palabra que en el espíritu, todos antes de recibir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, que Él nos trasladó de la muerte a la luz, a la vida en Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde prosperamos la primera vez, cuando somos trasladados de oscuridad a luz en Cristo Jesús por la vida eterna. Nuestro espíritu es completamente nuevo, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, prosperados en todo, como dice también en 1 Juan, como Cristo es, así somos nosotros en nuestro espíritu, somos como Cristo, somos justos, somos santos.
En nuestro espíritu estamos sellados para el día de Jesús, para irnos con Él. Estamos perfectos en el espíritu cuando recibimos a Jesús. Pero dice, pero yo también quiero que seas prosperado en todo, en tu alma, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus sentimientos. Dios quiere que ahí tú también estés sano. Pero ahí eso no ocurrió automáticamente por el Espíritu que recibimos. En el Espíritu sí fue completo y automático, nuevas criaturas, nueva creación, perfectos como Cristo. Pero en nuestra alma todavía no. Ahí están nuestros sentimientos. Y Dios también quiere que tú seas prosperado en tu manera de pensar, que seas prosperado en tus sentimientos, que seas prosperado en todas las áreas de tu alma. Que tengas prosperidad mental, una mente renovada por la palabra de Dios y en contacto con la sabiduría de Dios es una mente prosperada. Cuando tú comienzas a ver tu mente, tu alma prosperada, es cuando tú la comienzas a renovar. ¿Cómo se prospera la mente? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, conociendo la palabra, la voluntad de Dios. Entonces ahí nuestra mente comienza a prosperar, a ser renovada. También quiere el Señor que tengamos esa prosperidad de nuestras emociones. En nuestras emociones. Y fíjate que la manera para que nuestras emociones sean prosperadas es por medio de la renovación de nuestra mente y también por medio de que produzcamos fruto. Dios quiere que produzcamos fruto. ¿Y cuál es el fruto? Nos dice Gálatas en capítulo 5 que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Son 9 frutos y dice el Señor que quiere que demos fruto. Es la voluntad. ¿Cómo va a ser prosperada tu alma? ¿Cómo puedes estar bien? Tú no puedes fingir el fruto. El fruto es algo que se debe dar natural por tener una comunión y una relación con Jesús, con su palabra. Cuando tú obedeces, cuando somos hacedores de su palabra, cuando permanecemos pegados a Jesús, naturalmente, sin esfuerzo. Por eso les decimos que el cambio en sus vidas debe ser sin esfuerzo. ¿Sabes qué te dice el mundo? No, échale ganas, esfuérzate, ya no seas así, piensas y les dan muchos cursos de cambiar tu forma de pensar. Pero tú no vas a poder tener una estabilidad en tus emociones si tú no comienzas a dejar que el fruto, que el Señor sea el que hace dentro de ti genuinamente y sin tu esfuerzo, el que tú puedas tener amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, dominio propio. Cuando tú tienes todo eso, tú estás estable mentalmente. La paz es estabilidad. La templanza es estabilidad, dominio propio es estabilidad. Tu alma está estable, está bien, está prosperada, pero necesitamos hacerlo no con nuestras fuerzas, es por medio del fruto del Espíritu de Dios. Amén, amén, amén. Eso es bien importante, mantenernos pegados. Por eso las personas que vienen a una iglesia regularmente producen más fruto. Las personas que leen la Biblia más producen más fruto. Las personas que no van a una iglesia donde les digan la ley y tú esfuérzate y sé santo como Dios es santo, aleluya, no vas a poder. Si no se pudo antes, por eso vino Cristo, no vas a poder tú ahora. Produce fruto, deja que Dios sea en ti. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces es Dios en nosotros, nosotros no. Nosotros tenemos que hacernos un ladito y que Él sea. ¿Y cómo es esto? Manteniéndonos pegados a Cristo, manteniéndonos en su palabra. Amén. Fíjate, quiere también Dios que estemos en prosperidad, amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en tu alma, también en una prosperidad en relaciones con las personas a tu alrededor. Dios quiere que ya que tú tienes una mente renovada, que tú ya caminas con Cristo y das fruto, que las relaciones
que tengas una prosperidad relacional. ¿Con quién? Con tu cónyuge, con tu esposo, con tu familia, con las amistades, con otras relaciones que deben ser impactadas por la prosperidad que ven en nuestra vida. Entonces, si queremos tener en realidad una prosperidad a nuestro alrededor, eso es lo que quiere el Señor. Por eso dice que es importante que estemos sanos emocionalmente, que demos fruto. Amén. Dios también en su voluntad, en la prosperidad, también incluye la prosperidad financiera. Les hemos hablado mucho aquí porque este es un área donde muchos problemas se desatan en la vida de matrimonios y personas. No tomáramos el tiempo para hablar de esto si no fuera una de las causas principales de desconocer cómo opera el reino de Dios, porque el enemigo ha tomado un papel muy importante y ha establecido en este mundo un consumismo. Tienes que traer dinero, ya todo es desechable, compro hoy, ya los niños el lápiz les compran nuevos, te los juegan, los rompen, todo es desechable, no hay una conciencia, hay un consumismo, y eso ha traído a la sociedad un problema de que el dinero parece que no alcanza nunca, que es compra y hace y nunca alcanza, nunca es suficiente, porque no conocemos la manera como opera el dinero en el reino de Dios. Dios quiere que tú seas prosperado, pero que el dinero no te tome a ti, sino que tú tengas un control sobre el dinero, porque Dios quiere que tú seas bendición para otros. El motivo por el cual Dios nos prospera en las finanzas, o la manera de Dios, es para que tú seas una extensión también de bendición de Dios hacia otros. Todo lo que Dios nos dio fue para bendecir a nuestro entorno, a las personas a nuestro alrededor. Entonces Dios quiere que tú tengas prosperidad también en el área de las finanzas. Dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde. Dios quiere que tú tengas abundancia, que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que tú vivas en abundancia, que abundéis para toda buena obra, que tú seas bendición. Dice la palabra que el que da al pobre presta a Dios, que nos enseña la palabra como a Pablo decía, separen, díganle a la iglesia que separe algo para que cuando yo vaya el domingo se recojan esas ofrendas, que separaran algo a como según Dios los haya prosperado durante la semana. Es importante entender que se requieren, para que se extienda el reino y que gente sea salvo, finanzas, bendecir a otros. Amén. Y en lo que voy a pasar el resto de los 15 minutos, 20, voy a hablar sobre Dios desea, como dice ahí, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, espíritu, alma y cuerpo, que tengas salud en tu cuerpo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tengas salud en tu cuerpo. Dios quiere que tú estés saludable. La voluntad de Dios para ti y para mí, lo que a Dios le agrada, es que tú tengas salud. Amén. Amén, amén. Déjenme darle un traguito porque... Bueno, dice, fíjate, Dios desea que vivas sano. Si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que ver la vida de Jesús, la vida de Cristo. Porque Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, si queremos ver la voluntad de Dios, volteemos a ver qué hizo Jesús. Porque decía, yo no hago otra cosa más lo que yo veo a mi Padre hacer. Lo que yo veo a Él hacer, o como es mi papá, o como a Él le gusta, yo lo hago. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que voltear a la vida de Jesús. Dice Hebreos capítulo 10, verso 7. Y dice,
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. Fíjate, si leemos en la Biblia, tú te vas a dar cuenta que Jesús sanó a todos aquellos que vinieron a Él o que se toparon con Él con la necesidad de ser sanados. A todas las personas que buscaron de Cristo para recibir su sanidad, todos los sanó el Señor. Mateo 4, del 23 al 24 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Toda enfermedad y toda dolencia, cualquier cosa que te duele, cualquier cosa que te sientas débil, enfermo. Dice, y se difundió en el verso 24 su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Fíjate, y los sanó. No está diciendo, bueno, es que algunos sí, otros no. Nunca nos mostró que hubiera alguna excepción, más que cuando leemos que cuando fue Jesús a su pueblo, a Nazaret, donde dijo, uy, de cierto les digo que no hay profeta en su propia tierra, en su casa y en su propia tierra. No creían en él, decían, no, hombre, este es el hijo del carpintero. Y dice que Jesús ahí en Nazaret no pudo hacer muchos milagros. Él quería, la voluntad de Dios se vio siempre, que él quería que todos recibieran su salud, pero dice que ahí no pudo por la incredulidad de ellos. Dios quiere, pero muchas veces la voluntad de Dios no la vemos porque falta que se ponga la fe. Todo nos fue dado por gracia, Efesios 2:8. Todo nos fue dado por gracia, pero se recibe a través de la fe, por medio de la fe. Entonces, pero Jesús dice que ahí en esta cita de Mateo, capítulo 4, 23 al 24, que él sanó a todos. Iban paralíticos, lunáticos. Entonces no hay nada absolutamente que excluya de decir, no, espérame, esto es muy difícil. No. O sea, vámonos a lo naturalito. No, tampoco. Nunca dijo Dios, esto no lo voy a sanar. Lunáticos, paralíticos, todo. Locos, el que viniera lo sanaba el Señor. Y dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él es nuestro sanador. No hay límites para Dios. El límite lo podemos poner tú y yo. Lo limitamos, porque si no conocemos su voluntad, por eso te digo, hay que esperar lo mejor. No esperes nada más, bueno, es que así, no. Espera lo mejor. Ay, es que con que Dios me quitara este dolor que traigo aquí en la espalda. Mira, el que me duele aquí del dedo, que me lo deje, pero con que me quitara esto, pues no. Dice, si te va a quitar eso, pues que te quite todo. Dios, Cristo Jesús, pagó para que tú, y Él quiere y su voluntad, que tú recibas y estés sano. Amén. Nunca dijo Jesús a alguien, oye, espérame, es que tú estás demasiado viejo, ¿ya para qué te sano? Ya, tú no, ya te pasaste de la raya, ya te fuiste de pilón, ya. No, Jesús nunca le dijo a alguien, no, es que tú eres demasiado viejo, tú ya no. No, la voluntad de Dios es sanar, esa es su voluntad. Él nunca puso restricciones, tampoco no dijo, no, es que tú eres pecador, traes pecados, ahí traes mal, yo no te voy a sanar. Todos los que vinieron a Jesús eran pecadores, no hay de otros. Digo, solamente cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y recibimos el perdón de pecados y somos santos delante de Él, es la única. Pero en ese tiempo, cuando Jesús sanaba, no había muerto y resucitado para decir, es que ya creían y ya estaban limpios de sus pecados. No es tampoco restricción, no es restricción. Ok. Mateo 8 del 2 al 3. Y dijo, he aquí
vino un leproso y se postró delante de él. Muchos le gritaban, Señor, o hijo de David, porque decían que el Mesías venía del linaje de David, y sanó ciegos y todo. Pero aquí un leproso vino y se postró delante de él. Un leproso no podía por ley acercarse a una persona a una distancia, no sé, pues bastante lejos, y traer su identificación del leproso, un tipo de vestimenta o de capa para identificarlo, y no se podía acercar a nadie, porque si se acercaba a alguien era apedrado a muerte. Ellos tenían que separarse, pero dice que le valió y dijo, Señor, como dice, yo estoy harto de estar harto, y se postró delante de él. Fíjate, llegó y se postró delante de Jesús y le diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, le dijo, si es tu voluntad, si tú quieres, si eso te place, si eso te agrada, Señor, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Amén, es la voluntad de Dios. Tú no debes de andar como la onda del mar. ¿Será la voluntad? Tal vez Dios ya me quiera llevar, o tal vez Dios está tratando algo conmigo con esta enfermedad. Nunca vimos que Dios le dijera a uno, Jesús, y vimos la voluntad que le dijera, no. A ver, Pedro, tú, Juan, discípulos, échenle una enfermedad para que se componga. A nadie. Jesús nunca le puso una enfermedad. Él anduvo sanando a todos. Su voluntad es salud para tu vida. Tú te tienes que parar firme en esa voluntad. Hay mucha religiosidad en la iglesia donde dicen, es que el Señor está tratando contigo. Algunos se van peor y dicen, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué vas al doctor? Entonces deja que la enfermedad se glorifique bien. Entonces, ¿para qué tomas medicina? Si es para la gloria de Dios, entonces deja que te acabe. Se contradicen. La voluntad de Dios es que tú estés sano, que vivamos en salud divina. Amén. Amén. Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo fue el con el que nos dio y nos ungió el Señor a los que creemos. Nos regaló su Espíritu. Dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes. Dios nada más hace bienes. Dios no hace males. Dios hace bienes. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sabes? Muchas de las enfermedades que Jesús sanó, si lees la palabra y la estudias, te vas a dar cuenta, si la debes de estudiar, es importante, importantísimo, vital, que muchas de las sanidades que hizo Jesús eran porque había espíritus de enfermedad en las personas, y hay que echarlos fuera. Pero no todos son espíritus de enfermedad, también hay enfermedades porque pues si tú estás come chicharrón, pues oye, o si tú estás puro refresco, chile y café, pues no le eches la culpa porque te va a arder la panza, ¿verdad? O sea, dijo Dios que pues cuidemos el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Pero no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios, amén. Dice, todas esas cosas que les decía, mentiras que dicen, no, es que esto es para la gloria de Dios, Dios está tratando algo conmigo en esa enfermedad, o tal vez es porque tienes pecado, por eso no sanas, son mentiras. Dios quiere que tú estés sano. No andes dudando, tal vez así sí, o tal vez en esta condición no, o tal vez porque así no. Su voluntad, lo que le agrada siempre, firme, es que tú estés sano. Amén. No le hagas como la onda del mar, porque el que es así inconstante, pues no espere recibir nada del Señor. Pero aquí vamos a crecer en fe, hermanos, en fe. Dice Santiago 5, Dios nos deja en claro, y aquí lo vamos a leer en Santiago 5, que Dios desea que ninguno esté enfermo, que nadie esté enfermo. Y dice en Santiago 5, el 14 al 15, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces dice, no quiere que ninguno, dice, ¿está alguno?
A ver, alguno. Dios no quiere que ninguno esté enfermo. Aquí lo está escribiendo Santiago, que uno de los apóstoles de Cristo, y dicen hermano de Jesús, James. Dice, ¿está alguno entre nosotros? ¿Es en inglés, ¿verdad? Sí, cierto, Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y tú, ¿cuáles son los ancianos? A ver, vamos a agarrar a los más viejitos. No son los más viejitos. Son los que ya tienen nivel de madurez, conocen la voluntad de Dios, ya están instruidos en la palabra de justicia, que manejan la fe. Algunos dicen, no, son ancianos, no, hombre, algunos son bebés, todavía les tienes que dar lechita, pero ya hablamos de los que ya son maduros, de los que ya conocen y que tienen fe, que conocen la voluntad de Dios, que no andan con que, tal vez no, tal vez sí, variable, ay, es que me dijo esto, es que me dijo aquello, no, es que yo no sé, no, ¿cuál no sé? Un anciano dice, yo sé que la voluntad de Dios es que estés sano, y se acabó. Amén. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Amén, amén. Fíjate que muchas personas llegan a cruzadas evangelísticas y todo, y no son realmente nacidos de nuevo, no tienen a Cristo. Creen en el Señor, pero en realidad no hay una conversión de decir yo nací de nuevo y que haya testimonio que recibieron el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios da testimonio que somos hijos de Dios y lo reflejamos y también decimos Padre. Pero llegan a cruzadas y como con Cash Luna y Benny Hinn, y hay muchos lugares que no son cristianos, pero ponen su fe en Jesús, oyen las buenas nuevas de Jesucristo y creen en Jesús y reciben su salud, oran por ellos y reciben su salud en ese momento y sus pecados son perdonados. ¿Sabes por qué dice ahí que sus pecados son perdonados? Porque el que cree en Jesús, sus pecados le son perdonados. Así dice la palabra, el que cree, al que cree. Amén. Y luego dice Isaías 53, cuando algunos dicen, es que no, tal vez no es la voluntad de Dios que alguien sane o no sane, están echando abajo el sacrificio de Cristo. Entonces lo que Cristo sufrió en la cruz no contó, no valió. Porque aquí dice en Isaías 53, del 4 al 5, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La salvación, el perdón de pecados, la salud vino por el sacrificio de Cristo. El sacrificio. Entonces, si decimos, no, es que en este caso no, entonces estamos echando abajo la cruz y el sufrimiento de Cristo, que pagó para habernos dado todo eso, herencia, salvación, salud. Jesús llevó el castigo, todo ese dolor que recibió, fue para que nosotros no tuviéramos que pagar por él. Él soportó todo el pecado de la humanidad sobre de él, para que nosotros no tuviéramos que pagar la multa o sufrir las consecuencias por el pecado. Y el poder del pecado es la enfermedad. Y si el pecado lo derrotó Jesús en la cruz, si el pecado lo derrotó Jesús en la cruz, que es el poder de la enfermedad, tú estás libre cuando recibes a Cristo del poder del pecado, por lo cual la enfermedad no debe de tener poder en tu vida. Amén. La enfermedad no, legalmente, la enfermedad no debe de tener poder en tu vida. Cristo Jesús pagó. La enfermedad existe debido a la ignorancia.
al miedo, ay, me enfermo, a no decir no, no me pertenece. Dice un maestro que escucho mucho, Andrew Womack, dice él, dice cuando llegan con alguien, ay, ore por mí porque mire esta enfermedad, y algunas veces son enfermedades muy, muy feas. Dice, es que traigo cáncer o no sé. Y le dice Andrew Womack, le dice, ¿qué? Pues ¿cómo permitiste eso? Y lo voltean y le dice, ay, es que pues, soy humano, ¿cómo ves que yo no quise, no lo permití? No, ¿cómo lo permitiste? Él es un hombre de fe, tiene 43 años sin tomar un medicamento. Vive en salud divina. Y es un testimonio grandísimo. Yo voy a escucharlo con mi esposa todos los años a Colorado. Y es impresionante su ministerio, un gran maestro. Él dice, es como si dejaras tú que en tu cuarto, en tu casa, donde estás con tu esposa y tus niños, tus hijos, ahí dormidos en un cuarto, dejaras que entrara una víbora. Y dices tú, no hombre, bueno ya, duérmanse, ahí vemos. ¿Cómo dejaste que entrara? Porque, espérate, párense, levántense, sáquenla. Haz algo. ¿Por qué dejaste? No, es que pues se metió. No. Él dice, así debemos nosotros pararnos y decir, no, vamos a sacar esto de aquí, para afuera. Enfermedad, no me perteneces. Yo empecé a experimentar la salud divina en mi vida a partir de conocer estas verdades. Ya tengo 3 años que estoy viviendo en un nivel que yo no lo tenía, yo era enfermizo. Y yo vivo en salud divina. Eso no quiere decir que de repente no venga una víbora, de repente viene y, oye, me está doliendo la garganta. Me pongo a orar, se tiene que ir. Situaciones vienen a nuestra vida, no quiere decir que estés exento y ya, no. Vas a tener que ejercer tu autoridad, vas a tener que ejercer tu fe, vas a tener que pararte firme y que declarar y creer lo que te fue dado en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El Señor nos ordenó a nosotros ir también y sanar enfermos. Dice Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, hasta resucitar muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia das. Si tú recibiste tantas cosas de gracia, lo menos en agradecimiento a Dios y a su obra es que tú también vayas y ores por los enfermos. Que tú veas a alguien afligido por un espíritu, un demonio. Hey, en el nombre de Jesús te vas. Tú tienes el Espíritu de Dios, el poder y la autoridad te fue delegada. Ellos te obedecen. Se van. Mira, el diablo no es problema. El problema es cuando tú le das lugar, que tú lo dejas, que venga y haga el mal. Pero si tú no le permites, él no tiene nada. Si tú no le das lugar y cabida, él no tiene lugar contigo. No es un gran problema. Muchos dicen, ay, escucho mucho, sobre todo cuando son muy carismáticos, que todo es espiritual. Sí, todo es espiritual realmente. Pero dicen, el diablo, no, el diablo está derrotado. El diablo está bajo nuestros pies. No lo levantes. Él está derrotado. Por eso dice en Santiago, someteos a Dios, a la verdad, a su voluntad. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo lo resistimos? Con la palabra. Ah, viene esto, no. Mira lo que dice la Escritura. Por sus llagas yo fui curado. Así que diablo, te vas con tus síntomas. Oye, este dolor, ciertamente Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Oye, escasez, Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Es que las maldiciones, mira hermano, es que mi familia, mi otra familia y mis abuelos, tatarabuelos, se divorció mi tatarabuela, se divorció mi abuela, se divorció mi mamá y ahora yo sigo. Tú estás en Cristo. Ninguna maldición. Jesús hizo maldición para que tú no tuvieras maldición, sino bendición. Pero si tú crees eso, si eso es lo que tú crees, eso vas a vivir. ¿Cuál es el hombre en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es el hombre en su pensamiento, en su corazón? Tal es él. Si tú crees que eso eres tú, eso te va a pasar. Pero tú tienes que renovar tu mente y pensar lo que dice la palabra. No, muchos dicen, vamos a romper con las maldiciones generacionales. Ya se rompieron en Cristo Jesús. Tú estás levantando cosas que ya no existen para ti. Tú estás en completa bendición. Pero si tú crees eso en tu mente, pues ahí vas a estar viviendo eso.
Muchas veces lo hacen tan sobre espiritualizado y guerra. ¿Cuál guerra? Cristo nos dio la victoria. Te van a hacer enojar, voy a decir, dale aire con la bomba. ¿Cuál guerra? Es que cuando oigo lleno de mentiras y se oyen tan bonitas y tan piadosas que decimos, sí, aleluya. ¿Cuál aleluya? La verdad del evangelio. Aquí está la verdad. Jesucristo es la verdad, Él es la palabra, Él es el verbo. Aleluya. Aleluya. Pues ya para terminar traía otras citas, pero dice Mateo 16 del 17 al 18: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En el nombre de Jesús les está diciendo: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Hay veces como algo y digo, oh, hijuela, vamos a bendecirlo y en el nombre de Jesús, aunque comiere cosa mortífera no me hará daño, no nos hace daño, en el nombre de Jesús, bendiciéndolo. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una extensión de Dios. Si tú lo crees, pon tus manos y ora y di gracias. No nos llamó ni a decirle gracias ni a hablarle a Dios, nos dio la autoridad. Enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. Te reprendo y dejas este cuerpo y declaro que este cuerpo es sano en el nombre de Cristo Jesús. Es el poder de Él. Tú eres solamente el medio. Tú eres un medio, un instrumento, un vaso que obedeces en fe, pero el poder es Dios. Pero Dios nos necesita a nosotros. Dios no puede alcanzar el mundo sin nosotros. Dios no puede alcanzar a las personas que están sufriendo y viviendo derrotados por el enemigo, por el diablo, por pensamientos equivocados. Dios no puede ir a meterse y obligar a nada. Dios te necesita a ti y a mí. Dios nos necesita. Nosotros somos la luz y la sal de la tierra, la luz del mundo. Dios tiene un propósito para ti. Quiere manifestar su poder. Quiere manifestar su poder. Dios te quiere usar. Tú eres un hijo de Dios con todos los derechos. Igual que el pastor. Igual que yo puedo orar por alguien, tú puedes orar por alguien. Igual que yo puedo echar fuera demonios, tú puedes echar fuera demonios. Eso no es para algunos, eso es para el que cree. Jesús dijo, y tú tienes eso en ti. Renueva tu mente y comienza a verte cómo eres en Cristo. Toma lo que tú entiendes y sabes ya de la voluntad de Dios y no dejes que te lo robe nadie. No fluctúes. Amén. Amén. Si estás aquí en esta mañana, vamos a ponernos de pie. Y lo más importante es que primero seamos salvos. Y en esta mañana, si hay alguien aquí que duda o no sabe, dice, ¿estaré yo salvo? ¿Estará Jesús? ¿Está el Espíritu Santo en mí? No te vayas con esa duda. El Señor nos regaló la vida eterna, la salvación. Dijo que aquel que cree, ya leímos Romanos, como dice que el que cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, que murió y resucitó, es salvo. Dios quiere, su voluntad, que tú seas salvo. Es el milagro más impresionante, porque es el principio de todo y de la vida eterna, y saber que tenemos una esperanza de un cielo. Un día Jesús va a venir y vamos a estar con Él por la eternidad. Va a ser glorioso, wow. Pero mientras estemos aquí, vamos a hacer el propósito. No nos perdamos, no nos distraigamos. Señor, ¿qué quieres? Yo quiero ser un brazo tuyo, una extensión de tu reino. Yo quiero hablarle, llevarle una palabra a alguien de ánimo. Yo oro y le pido, Señor, úsame. Yo quiero ser bendición. Todos los días oro. Le pido porque quiero ser bendición para ti. Digo, Señor, que los dones de tu Espíritu operen y yo pueda bendecir con una palabra hoy a alguien. Pueda bendecir con la administración de lo que tú me has dado y el dinero.
Guíame, Señor, con tu Espíritu. Dios quiere usarte. Dios tiene el anhelo de que tú comiences a hacer luz alrededor de los que están en tinieblas y lleves una palabra de esperanza, una palabra de vida. Entonces esto empieza cuando recibimos a Jesús. Entonces, si tú dudas, haz esta oración conmigo para que recibas la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Si no lo has hecho, dudas, repite después de mí. Invito a todos que lo hagamos con nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados y poniendo nuestro corazón y decirle: Señor Jesús, creo en ti, creo que moriste para darme vida eterna. Te doy gracias por la vida. Te doy gracias por perdonarme. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Guíame todos los días de mi vida. Bautízame con tu Espíritu. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si hiciste